Bueno, este año estamos viendo como tema la liturgia, a partir de ese documento precioso, el primero que aprueba el Concilio Vaticano II, prácticamente a los meses de haberlo convocado el Papa Bueno, San Juan XXIII, y ya os decía que porque era un tema que se había trabajado anteriormente, que había digamos, como un clamor en todo el orbe cristiano, el concilio, la reunión de todos los obispos del mundo, y acompañado también de personas expertas, peritos, etc. Pero evidentemente los obispos, junto con el Papa, lo que siempre a la hora de definir, a la hora de programar, tienen que tener siempre muy presente el sentir del pueblo de Dios, el senso, eso que se llama el sensu fide. De hecho, antes de cualquier decisión, el Papa siempre consulta, pregunta. A ver, por ejemplo, cuando se declara que María es inmaculada, el Papa, que no es algo que el Papa se inventa, tiene un sueño, es que había siglo y siglo y siglo el pueblo de Dios invocaba a María como la Inmaculada, ¿no? Muy particularmente en Andalucía, ¿no? que por eso lleva el título de Tierra de María, había esa pelea, ¿no? Entre los franciscanos y los dominicos. Los franciscanos que defendían el dogma de la Inmaculada desde un escoto, y los dominicos que no. Pero había una guerra teológica, pero vamos, el pueblo de Dios, y de hecho en las hermandades hacían un voto de sangre, de defender, aunque fuera, eran así de brutos, que defenderían el dogma de la Inmaculada, aunque fuera, digamos, hasta derramar su sangre. Hacían los cofrades, hacían ese voto inmaculadista, ¿no? Bueno, pues me refiero que ni siquiera el concilio declara, es decir, o define dogmáticamente nada que no esté mayoritariamente sentido y deseado por el pueblo de Dios. Y en concreto, esos cambios en la liturgia eran necesarios y pedidos. De hecho, hoy que vamos a tratar el tema de la Eucaristía, porque fue el Sacrosanctum Concilium, le dedica a la Eucaristía, digamos, un capítulo, junto con los demás sacramentos, pero el sacramento preeminente es la Eucaristía. Ya en los principios del siglo XX, el concilio se hace en el año 63, cuando se firma la Sacrosanctum Concilium, el Papa, San Manuel González, el obispo del Sagrario, el obispo de la Eucaristía, pues ya a los seminaristas del seminario de Málaga, en su sueño pastoral, les pide que en su seminario, que su sueño, su seminario, la Eucaristía no sea lo más importante, sino que la Eucaristía sea lo único. Es decir, que todo les lleve a la Eucaristía y todo lo que se haga allí parta de la Eucaristía. Esa centralidad de la Eucaristía en la vida del creyente. Bueno, pues justo por eso, porque era algo sentido y deseado, este tema de la liturgia, esa reforma de la liturgia, que tiene aspectos preciosos. Ya veíamos el otro día algunos, ¿no? Es realmente, es decir, una liturgia que está dentro de la historia de la salvación. Es decir, nosotros no somos unos meteoritos, sino que alabamos a Dios recogiendo una tradición que viene desde el comienzo, desde la creación del mundo hasta nuestros días, que esa es la historia de la salvación. Es decir, en la historia de los hombres, Dios entra no para eliminar nada, sino para ofrecer un proyecto que es un proyecto de salvación, un proyecto integral, un proyecto para que el hombre se reconozca en lo que verdaderamente es. Es muy bonito, es decir, la verdad del hombre y la verdad de Dios se unen. Es decir, porque la verdad del hombre no se entiende sin la verdad de Dios. Y cuando a Jesús le preguntan qué es la verdad, se lo pregunta Pilato, Jesús
calla y no contesta, porque la verdad del hombre la tiene Pilato delante. Él es ecce homo. Él lo ha dicho, tú eres ecce homo, este es el hombre. Bueno, pues la verdad del hombre es Jesús hecho una pitrafa, porque el hombre es limitado, es frágil, es casi nada. ¿Y qué es lo que hace engrandece al hombre? Pues la verdad de Dios. Es decir, nos parecemos a Dios, tenemos su imagen y semejanza, y nuestro destino no es el absurdo, ni la oscuridad, ni la tiniebla, sino que nuestro destino es la luz y el resplandor en el corazón de Dios, que es donde vamos. Y nos cuesta trabajo entender eso porque la fragilidad de nuestra vida y de nuestra mente nos impide descubrir la belleza y la alegría que supone la eternidad. Nosotros estamos muy agarrados aquí y esto es lo que conocemos y nos resulta difícil entender que pueda haber algo mejor que lo que aquí tenemos, pero evidentemente es muchísimo mejor. Pero somos limitados, muy limitados, a partir de incluso desde el primer momento de la historia de la salvación, cuando el hombre se separa de Dios y se descubre hecho nada, y bueno, el hombre siempre ha sido limitado. El hombre tiene principio y tiene fin. Lo que pasa es que tan cerquita de Dios estaba que el principio y el fin está igual. Si era de Dios vengo y a Dios voy. Ahora nosotros tenemos que dar un saltillo, un salto al vacío, que es el que nos crea dudas, preocupaciones, en definitiva, como nos crea dudas y preocupaciones el dolor, como nos crea dudas y preocupación la soledad, la guerra, muchas cosas que no entendemos y que de alguna manera también culpabilizamos a Dios porque pensamos que Dios está, digamos, inactivo, no hace nada, ¿no? Y sin embargo Dios está sufriendo y acompañando y crucificándose con todos los crucificados del mundo, ¿no? Bueno, pues la Sacrosanctum Concilio ayudó precisamente a que la liturgia recuperara esa centralidad que tiene el misterio de Dios en la vida de los hombres. Ese misterio que tiene que ser comprendido, sentido, amado y celebrado. La liturgia fundamentalmente ayuda a lo que es celebrar ese misterio del amor de Dios. Y para eso lo que hace es purificarse. A lo largo de los siglos, la Iglesia que camina en este mundo, pues evidentemente se le va pegando, como a nosotros. Si no nos ducháramos, si no nos laváramos, pues no voy a tomar, madre mía. De vez en cuando hace falta, ¿verdad? Igual que ordenar en los armarios, quitar muchas cosas que ya no sirven. Pues lo mismo le pasa a la Iglesia, que aunque es de origen divino, pero está compuesta por hombres. Entonces, igual que la historia va evolucionando y los hombres también, la Iglesia no es que tenga que adaptarse a la historia, sino que tiene que comprender y salvar esta historia. Acabamos de escuchar hoy en el Evangelio que tenemos que ser levadura en la masa. Pues eso. La Iglesia no es la masa, sino la levadura que hace que la masa fermente y llegue, digamos, a plenitud. Bueno, pues una de las cosas que la reforma litúrgica hizo fue darle mucha más importancia a la palabra de Dios, que es digamos, es Dios que nos habla. Si queremos alabarle a Él, aprendamos de Él, aprendamos cómo es Él, cómo llegar a Él, cómo hablarle a Él. Y todo eso está en su palabra, recogida en el Viejo y en el Nuevo Testamento. Un Antiguo Testamento que nos dice muchas cosas de Dios y que no lo podemos quitar. A mí, como dice mucha gente, no, es que el Antiguo Testamento a mí no me gusta. Esto no es una cuestión de gusto, es que ahí habla Dios de una manera progresiva. Mirad qué salmos más preciosos, qué textos más bonitos, porque nosotros cambiamos, pero Dios no cambia. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el del Nuevo. Me escucha mucha gente decir, a mí el Dios que me gusta es el del Nuevo Testamento, el del Antiguo no. Digo, ¿pero qué? Que hay dos dioses, es el mismo Dios, solo que no comprendido del todo, como se comprende cuando Jesús nos habla de Dios, porque Él es también hombre como nosotros, pero Dios verdadero también. Entonces, a Jesús le entendemos mucho mejor, porque Él nos habla de lo que Él mismo es. Bien, pues, la importancia de la palabra de Dios, la importancia también, en este momento nos parece lo más normal del mundo,
en que la liturgia, las celebraciones se hicieran en la lengua del pueblo. El latín era el lenguaje universal, que eso tiene un valor impresionante, porque en todo el mundo pues, se celebraba en latín, y eso tiene signos de unificación y de universalidad. Pero la lengua, el latín, terminó siendo una lengua clásica que solo los más eruditos y los más preparados la conocían. La mayoría del pueblo habla la lengua vulgar. Y entonces una de las cosas que hace también el concilio es decir, la importancia que tiene en que las celebraciones se hagan en la lengua del pueblo. Y también otra de las cosas que hace el concilio es quitar todo lo que sobra. Es decir, por ejemplo, en la Eucaristía, yo no sé si, vamos, los que ya somos mayores, si lo recordamos, la Eucaristía tenía una cantidad de cosas, una cantidad de ritos y una cantidad de normas a cumplir y tal, que al final solo el cura las sabía y solo el cura las podía hacer. Yo contaba el otro día la imposibilidad de ir a la vigilia pascual, ¿no? Porque eso no había quien lo entendiese. Pero en definitiva, al final había que quitar la hojarasca para quedarnos con la centralidad. Y la Eucaristía, tal como la celebramos ahora, es como se celebraba en los primeros siglos. ¿Qué ha ido ocurriendo? Que a lo largo del tiempo se le ha ido pegando cosas y al final, pues tan importante como la misa era leer el último evangelio, no sé si acordáis, los que ya somos mayores, la misa se empezaba, digamos, al pie del altar, como ahora, pero después todo estaba en el mismo libro, en el misal, ahí estaba la palabra de Dios, estaban los ritos, con lo cual, ¿quién podía leer el misal? Pues el cura. Nadie más, es decir, el cura y en todo caso el diácono. Todo en latín y después terminaba la misa y no terminaba, porque había el último evangelio, que era el prólogo del evangelio de San Juan, en todas las misas. Se proclamaba, nadie se enteraba de qué era, las 3 Ave María, la oración a San Miguel, en fin, que la misa era interminable en cosas que no tienen que ver. Y al final, para la gente todo tiene la misma importancia y al final la palabra de Dios por un lado y lo que es la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía quedaban bastante ocultas. Bien, pues eso también lo hizo el concilio. Y otra de las cosas también preciosas que el concilio en este documento, en esta constitución dogmática sobre la Sagrada Liturgia, consiguió es precisamente descubrir que no solamente es que nosotros hacemos cosas para agradar a Dios, sino que la liturgia no es el lugar para que nosotros le hagamos cosas a Dios, sino que es también el lugar donde Dios se comunica con nosotros. Hay esa doble dirección, es decir, no solo un lugar para nosotros entrar en comunicación con Dios, sino es también el lugar celebrativo donde Dios entra en comunicación con nosotros. Bien, pues hoy vamos a dar un pasito más y vamos a ver el tema precisamente de la Eucaristía. Y dice el concilio, nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar a su esposa amada, a la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección. Sacramento esto tan fino. Sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual, en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da en prenda la gloria futura. Es decir, que para el concilio, para el Sacrosantum Concilio, el sacramento que crea donde la Iglesia nace y a donde la Iglesia se hace, es precisamente la Eucaristía. Mirad qué importancia tiene, que no es un precepto de ir a misa los domingos, sino que es el lugar donde la Iglesia nace y donde nosotros nos alimentamos y crecemos y conocemos y nos unimos verdaderamente a Dios. En otro documento, en la Gaudium et Spes, también precisamente
refiriéndose a la Eucaristía, dice: el Señor dejó a los suyos una prenda de esta esperanza. Está hablando de que en medio del mundo, si hay algo que tenemos que vivir nosotros y contagiar, es precisamente la esperanza. Y es precioso que el próximo año, que es Año Santo, sabéis que cada 25 años la Iglesia celebra un año jubilar, un año santo. Eso viene desde los orígenes, desde el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel, que estaba, digamos, esclavo en Egipto, el Señor le libera y tras un camino largo, es decir, el paso por el desierto, dice que estuvieron 40 años en el desierto. 40 no es un número bíblico que significa, digamos, purificación. Es decir, que 40 días estuvo también el Señor ayunando y sin comer nada y orando en el desierto antes de empezar su vida pública, ¿no? Tiene ese sentido de purificación. Bueno, cuando el pueblo consigue la libertad y consigue llegar a la tierra prometida, no son dificultad, porque claro, nosotros entendemos que llegar a la tierra prometida es que aquella tierra estaba allí fértil y maravillosa y allí no había nadie. Y había gente. En la tierra prometida había gente. Y tuvieron que conquistarla palmo a palmo. Porque los que estaban allí, los filisteos y compañía, decían, bueno, pero aunque el Señor os haya regalado esta tierra, yo estaba aquí. Y que la cosa fue compleja. Cuando ya consiguen ser ya un pueblo que está en paz y tranquilo, declaran que cada 25 años harán un año jubilar. Es decir, se devolverá todo lo que se tiene, se compartirá y se empezará de cero. Ese era el deseo de Dios, para que no hubiera ni rico ni pobre. Es decir, que ¿alguna vez lo hicieron? No. Jamás. El ser humano cuando cogemos algo ya ni que lo suelte, ¿no? Pero ese era el proyecto de Dios. Bueno, la Iglesia recupera el sentido del año jubilar, un año de perdón, un año de misericordia, un año de intentar, digamos, ponernos a cero y recomenzar en la relación con Dios y con los hermanos. Y en concreto este año, en el 2025, acordaros que en el 2000 fue un cambio de milenio, era el Papa San Juan Pablo II, y son los años santos ordinarios, porque después el Papa Francisco hizo un año jubilar sobre la misericordia hace poco, a los pocos años de venir él, pero cada 25 años el año santo. Y este año el Papa ha elegido como tema para el año santo el año santo de la esperanza. De la esperanza. Y bueno, pues en concreto dice, el Señor dejó a los suyos una prenda de esta esperanza y un viático para el camino en aquel sacramento de la fe, en que los elementos de la naturaleza, cultivados por el hombre, el pan y el vino, se convierten en su cuerpo y sangre glorioso, en la cena de la comunión fraterna y en la pregustación del banquete celestial. Y es precisamente a partir de este texto de la Gaudium et Spes donde yo hoy comparto con vosotros 4 maneras de acercarnos al sacramento de la Eucaristía, a la Eucaristía. En primer lugar, 4 inteligencias, 4 maneras de entenderla. Hay una inteligencia intelectual, por decirlo así. Y desde esa inteligencia, la Eucaristía es sacrificio y presencia. La presencia de Jesús en el pan y en el vino, porque Jesús lo ha querido. Haced esto en memoria mía. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, de muchas maneras, pero de una manera especial, particular, verdadera, real, sacramental, en alma, vida y corazón, en la Eucaristía. La Eucaristía es sacramento de la presencia y es renovación del sacrificio de Jesús en la cruz. En cada Eucaristía, Jesús repite su entrega a nosotros. Eso sería, digamos, solamente lo han conseguido los santos. Es decir,
que es, ante cada Eucaristía, llenarse de estupor. Es un misterio de amor tan impresionante que todo un Dios, en un trocito de pan y en un poco de vino, se haga presente, verdadera, real y sacramentalmente. Y que además repita su entrega como se entregó por nosotros hasta derramar su sangre en el Calvario. En cada Eucaristía el Señor se hace presencia, en cada Eucaristía el Señor repite su sacrificio. Y nosotros esa presencia la conservamos y la guardamos en el sagrario. Por eso, esa presencia queda presencia continuada. Pero la presencia en el sagrario viene de esa Eucaristía que hemos celebrado, de ese momento en el que el Señor se ha hecho presente. ¿Qué ocurre? Que a veces este tema de la presencia y del sacrificio, la Reforma del siglo XVI, Lutero, la negó. No entendió el tema de la presencia, no entendió el tema del sacrificio que se repite. También es verdad que la misa se había convertido en tiempos de Lutero en un choteo impresionante, de una manera, es decir, el pueblo, con lo que os decía, para el pueblo llano, la misa no la entendían. Y Lutero cortó por lo sano. ¿Qué ocurre? Que en la Reforma, la Iglesia la quiere combatir con otra reforma, que fue el Concilio de Trento. ¿Y qué ocurre? La Eucaristía es sacrificio y presencia, pero es mucho más. Pero como lo que niegan Lutero, Calvino, los reformadores, es la presencia y el sacrificio, ¿qué es lo que subraya el Concilio de Trento? Pues la presencia y el sacrificio. Y entonces, ¿qué se pierde? La Eucaristía como el santo sacrificio de la misa. Decíamos antes, ¿no? El santo sacrificio de la misa. ¿Eso es verdad? Sí. ¿Pero es toda la verdad? No. Porque ahora, como veremos, la Eucaristía tiene otros aspectos. Pero fue el que se subrayó. ¿Qué hacían lo que hizo la Iglesia de la Reforma? Negó la presencia. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Unas custodias enormes, unas adoraciones enormes, unos retablos enormes, y colocaba allí, en lo alto, la Eucaristía de una manera de decir, ¿no queréis presencia? Más presencia. Es decir, lo que se niega se afirma y se subraya. Y cuando lo que se niega se afirma y se subraya, está bien, subrayar lo que se niega. Pero el subrayado a veces se hace tan grande que nos hace perder otras dimensiones. La Eucaristía es sacrificio y presencia, ciertamente. Pero hay otra inteligencia, no solamente no somos seres ontológicos, que también, somos también seres existenciales. Desde la inteligencia existencial, es decir, no solamente pensamos, no solamente tenemos una mente, tenemos también un corazón. Desde el corazón, la Eucaristía es comunión. Comunión. Como Lutero había hablado mucho de la comunidad en contra de la jerarquía, porque la Iglesia es comunidad, cuerpo de Cristo, pueblo de Dios. En esa comunidad hay una jerarquía, pero una jerarquía de servicio. ¿Qué ocurría en el siglo XVI? Que la comunidad estaba perdida y la jerarquía estaba muy subrayada. Como lo que Lutero afirma es la comunidad, el Concilio de Trento no habla de la comunión. No la niega, porque nadie negaba la comunión, pero tampoco la subraya. Y se pierde el sentido comunitario de la Eucaristía. La Eucaristía no es solamente presencia y sacrificio, es comunión de nosotros con Jesucristo y de todos nosotros entre sí. La comunión es básica. Y la Eucaristía tiene también ese sentido.
no solamente que comulgamos al Señor, sino que también al comulgarle a Él, nos hacemos también más comunidad, más comunión entre nosotros. Pero la Eucaristía tiene más aspectos. No solamente pensamos y sentimos, también somos personas que hacemos. Y además tenemos que hacer algo que el Señor nos ha mandado, que es que transformemos este mundo para que cada día se parezca más al que salió de las manos de Dios. Esa es la tarea que nos ha confiado. Ya hay tarea, ¿eh? Ya hay tarea, es decir, que este mundo se parezca al que salió de las manos de Dios y que dice el libro del Génesis que era bueno y que todo era bueno y vio Dios que era muy bueno. El mundo que sale de las manos de Dios es genial, la creación es maravillosa. El pecado la estropea un poquillo, pero no la destruye. No la destruye. A diferencia de la Reforma, que dice que el pecado ha destruido al hombre, mirad, de las cosas bonitas que dice el Concilio de Trento es que el pecado no destruye la gracia de Dios. Es más fuerte la gracia que el pecado. Es decir, que la visión antropológica que tiene la Iglesia católica sobre el hombre es más optimista y más positiva que la que tiene el mundo protestante. Digo en los orígenes, porque con el transcurso del tiempo ni los protestantes son tan protestantes ni los católicos son tan católicos. Es decir, que todos, a Dios gracias, no en el buen sentido de la palabra, todos nos vamos haciendo más cristianos. Bueno, católicos tenemos que ser todos porque católico significa universal. Y la Iglesia ortodoxa es católica y los protestantes son católicos y todos son católicos. Nosotros llamamos Iglesia católica por diferencia con la Iglesia luterana, ¿no? O protestante. Entonces, la tercera inteligencia es la práctico-social. Lo cristiano es solo presencia y sacrificio, es también comunión y es también compartir. Es decir, igual que el pan partido y repartido nos alimenta, también los que consumimos ese pan, que es partido y repartido, porque el Señor se parte y se reparte en la cruz, también los que consumimos ese pan, tenemos que partirnos y repartirnos, el compartir. Es decir, igual que las espigas estaban en el campo y de esos granos se hizo una harina y con esa harina se hizo un pan de comunión, pues ese pan que nos ha unido, partido y repartido, quiere ser un pan de compartir, precisamente para romper con las diferencias entre los hombres, para acabar, ese también es el proyecto de Dios, con que haya, digamos, los que tienen mucho y los que no tienen nada. El proyecto de Dios no es que haya ricos y pobres porque sí, y que si tú naces en un determinado sitio, pues que es fenomenal, y si naces en otro es porque Dios la ha querido y pobrecito. No, el proyecto de Dios sobre la creación es que todos los hombres tenemos la misma dignidad. Y aquello que los apóstoles pusieron de moda, como de moda, y que convirtió a tanta gente, y que tanta gente entró, digamos, de una manera rápida, muy increíble, como 12 apóstoles consiguieron en tan poquito tiempo arrastrar a tanta gente al cristianismo. El mirad cómo se aman. Porque la lógica que había, y que tiene que ser la nuestra, que cada uno ponga según sus posibilidades y reciba según sus necesidades. Eso no es sencillo, ¿verdad? Pero es el camino de la justicia, es el camino de la fraternidad. Pero la Eucaristía tiene también ese sentido de compartir. Y la cuarta inteligencia es la inteligencia, una palabra rara, escatológica. Es decir, el final. ¿Cuál es el final? Es decir, el final de cada uno de nosotros. Y el final de este mundo, que va a ser algo tremendo, terrorífico, no. Jesús es el alfa y la omega del mundo. En Él, todo se ha creado por Él y para Él. Y todo va a ser y va a tener su consumación en Él. Dice
San Pablo, precisamente, que todo será recapitulado en Cristo. Y Cristo cogerá el mundo recapitulado, se lo cargará sobre los hombros y se lo llevará al Padre. Es decir, la Eucaristía también es anticipo del banquete del reino de los cielos. En cada Eucaristía, el cielo se abre y la tierra y el cielo se unen. Eso en el credo le llamamos la comunión de los santos. La iglesia de la tierra con la iglesia del cielo se unen en la Eucaristía. Y los santos padres, que eran geniales y tenían una capacidad, digamos, de entender, de vivir y de explicar las cosas, lo hacían genial, eran muy espirituales y a la vez muy plásticos, decían que el final del mundo será una Eucaristía, donde el Señor nos dará un achuchoncito y como ahora mismo, aquí en la tierra, los velos del misterio nos impiden ver la Jerusalén del cielo, que en la comunión se une, cielo y tierra. Pues nos dará un achuchoncillo y toda la creación estará ya en el cielo, sin los velos del misterio. Es decir, que la Eucaristía nos pone en comunión con el cielo. El cielo lo anticipamos y lo comulgamos en cada una de la Eucaristía. ¿Veis? 4 maneras, es decir, de acercarnos a la Eucaristía, pero las 4 son necesarias. No, es decir, yo vivo y adoro la presencia, me beneficio de un sacrificio redentor, me alimento en la comunión y la vivo con los hermanos, me parto y me reparto como el no sé si habéis visto ese detalle tan bonito. Lo que pasa es que estamos Cordero de Dios, acabamos de darnos la paz, seguimos todavía con la paz y nos perdemos gestos preciosos que hay en la Eucaristía, que es el momento en que se parte el pan. Porque, curiosamente, si os dais cuenta, cuando en el momento de la consagración no hacemos nada, sino que hacemos, no hacemos ningún signo, sencillamente repetimos lo que el Señor nos ha mandado. Haced esto en memoria mía. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre que se derrama por vosotros. Y justo ya un momento antes de la comunión es cuando la asamblea está con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacerdote parte el pan, parte la hostia. Es el signo de que el Señor que se parte y se reparte, también los que lo recibimos nos partimos y nos repartimos, nos compartimos. Y por supuesto la Eucaristía es, en cuarto lugar, anticipo de ese banquete celestial, de ese banquete del que habla el profeta Isaías, ¿no? Estaremos todos en el Monte Santo y allí vamos a organizar una fiesta, impresionante, donde va a haber manjares enjundiosos y vino generoso. Allí ya no habrá ni tristeza, ni llanto, ni nada. Habrá solamente la gloria de Dios y la alegría del cielo. Lo que pasa es que somos poco creyentes. Y entonces no pensamos que eso. Hablamos mucho de la vida terrena, pero poco de la vida eterna. Y yo creo que es importante que en cada Eucaristía nos vamos preparando y vamos anticipando la vida eterna. Y por eso en cada Eucaristía la mejor manera de entrar en comunión con todos esos seres queridos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen en el sueño de la paz, es en la Eucaristía. Ahí en la Eucaristía, cielo y tierra se ponen en comunión y nos ponemos en comunión también con todos los que ya nos han precedido y están ya en el banquete del reino de los cielos, a donde un día también nosotros llegaremos. Pues por ahí va la cosa. Y no se nos olvide, sobre todo vivamos cada Eucaristía. Uno de los problemas que tenemos los católicos es como hacemos misa todos los días, pues la del domingo parece que una más. Yo casi, no lo voy a decir porque esto va a salir por todo el mundo y me van a crucificar. Es decir, si para no perder lo importante que es la misa dominical, pues celebremos menos misas diarias y más la dominical. Pero si podemos celebrar la diaria y darle la importancia que tiene a la misa dominical, pues mejor que mejor.
Pues nada, el próximo martes seguiremos, si Dios quiere. No aplaudes, no hace falta.